Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de qué es lo que nos depara en el año 2023. Específicamente en la puerta uno tenemos la inflación y en la puerta número 2 tenemos la recesión, ¿no? Vamos a platicar un poco acerca de los factores principales de cada una de estas. Vamos a definir también cuál es la más probable que suceda y cuál es la que más nos conviene que suceda, obviamente enfocándonos en el largo plazo. Antes de comenzar, siempre les recuerdo, si les gusta el contenido del canal, pueden apoyar suscribiéndose. Comencemos. Bueno, el problema principal de la inflación que vamos a tener en los próximos meses y en los próximos años, más que un problema de materias primas, va a ser un problema de trabajadores, ¿no? Y aquí en esta gráfica se ve muy claro, ¿no? La línea verde, como pueden observar, en palabras muy sencillas, es la oferta que hay de trabajadores. Vamos a poner O, y en la línea azul es la demanda de trabajadores. Vamos a ponerle una D. Como pueden observar, en los años anteriores, ¿qué es lo que había pasado? Que siempre la oferta era mayor que la demanda. Sin embargo, específicamente en los últimos 2 años, esto ha cambiado y ahora tenemos un problema al revés, ¿no? Que es decir, que la demanda es mayor que la oferta. Y si recordamos nuestras leyes económicas básicas, sabemos que si la demanda es mucho mayor que la oferta, pues obviamente esto va a generar que suban los precios. ¿Y qué es lo que está pasando en palabras muy sencillas? El número de trabajadores es reducido, las empresas están compitiendo por estos trabajadores y una de las maneras que utilizan para competir es aumentar los sueldos, ofrecer mejores sueldos y esto genera obviamente que suban los costos de las empresas y se vean obligadas a subir sus precios, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en palabras muy sencillas y eso sí es un gran problema. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tienes para controlarlo? Pues obviamente o bajas la línea azul, que es decir, bajas la demanda, o subes la línea verde, es decir, subes la oferta. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Lo tenemos aquí. La primera solución, que sería en este caso, para subir un poco la línea verde, sería las políticas migratorias más amigables. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años, obviamente, Estados Unidos se ha visto un poco más agresivo con sus políticas migratorias, ¿no? Es decir, es un poco más complicado de lo que era años anteriores poder migrar de manera legal, obviamente, a Estados Unidos. ¿Y qué ha generado esto? Que obviamente haya menos trabajadores disponibles para esto. La opción 2 para solucionar el problema es bajar la línea azul, que sería bajar la demanda, que básicamente sería crear una recesión económica para que algunas empresas, o mejor dicho, para que las empresas menos rentables quiebren y eso genere que haya menos demanda de trabajadores en general, porque pues obviamente van a bajar las ventas de muchas empresas, entonces tienen que recortar costos, etcétera, ¿no? Entonces sería la segunda opción. Y la tercera opción, que también sería un poco para bajar la demanda, sería aumentar la productividad, ¿no? Y eso es para las muy sencillas. ¿Qué es la productividad? Es simplemente producir más o hacer más con menos recursos, ¿no? Entonces, la tecnología siempre ha sido un factor clave para aumentar la productividad y eso genera que tú puedas, pues, básicamente hacer más de tus productos utilizando menos mano de obra. Y esto es de vital importancia para los próximos años y para la inflación, porque, pues, insisto, en general los temas de población no se ven muy bien en casi todos los países, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en China, ya están al día de hoy, eh, en un día se mueren más personas de las que nacen, ¿no? Entonces, esto es un problema que está sucediendo, por ejemplo, en Europa la pirámide poblacional está invertida, que significa esto que pues hay más gente anciana o de la tercera edad que gente joven, normalmente la gente anciana pues a lo mejor llega a un punto que no pueden trabajar y tienen que retirarse, etcétera, ¿no? Entonces la situación en general poblacional se está complicando en varios lugares, en varios países, ¿no? De las economías más importantes del mundo. Entonces, ¿cuál va a ser el factor clave para solucionar esto a largo plazo más que todo esto? Va a ser el aumento de la productividad, ¿no? Es decir, generar nuevas tecnologías que nos permitan hacer más con menos. Digo, las políticas migratorias pues solamente es una solución a corto plazo y la recesión económica también es una recesión, perdón, también es una solución a corto plazo, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Porque a veces si es una recesión económica tan fuerte como la del 2008, vemos cuántos años tardó en regenerarse esta demanda, ¿no? Básicamente estaríamos hablando que es el 2014, entonces 6 años. Entonces eso sí te puede comprar tiempo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Banco Central? Pues el Banco Central no puede aumentar la productividad ni puede cambiar las políticas migratorias, entonces lo único que puede hacer
es generar una recesión económica. Por eso es muy probable que en el 2023 veamos una recesión económica, porque a la Fed o al Banco Central le importa más la inflación que cualquier otra cosa, ¿no? La inflación es uno de sus mandatos más importantes, es controlar la inflación y va a hacer lo que sea para impedirlo, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que ha pasado también en los últimos años? Que la productividad ha ido aumentando tanto que esto ha generado una fuerza deflacionaria muy importante. Sin embargo, va a decir, bueno, si según tú hay deflación, ¿por qué hemos visto una inflación de entre el 1 y el 2%? Y esto es muy sencillo, ¿no? Lo hemos platicado en otros videos. Simple y sencillamente esto ha dado espacio para que el Banco Central pueda imprimir más dinero y esto ha generado una inflación monetaria, si lo quieres ver así, que ha, pues sí, que ha quitado la deflación real que ha existido, ¿no? En palabras muy sencillas, si en estos últimos 20 años que hubo una inflación del 1 o 2%, si realmente no se hubiera impreso más dinero, probablemente estuviéramos hablando de que la realidad es que hubiera habido una deflación del -2%, ¿no? Sin embargo, sabemos que la deflación a nadie le conviene. Y les voy a explicar por qué en palabras muy sencillas. Imagínate que en todo el país solo existen 10 pesos y tú tienes un peso, ¿ok? Tú tienes básicamente el 10% de todo el dinero que hay en el país. Sin embargo, yo te voy a decir que el año que viene ya no van a haber 10 pesos en circulación, van a haber 9 pesos en circulación, ¿no? Que eso es el equivalente a la deflación. Van a haber 9 pesos en circulación. Entonces, obviamente tú como persona vas a decir, guay, es que yo no quiero gastar mi dinero, porque si tengo un peso para empezar, si no gasto nada, pues ya no voy a tener un peso de 10, voy a tener un peso de 9, ¿no? Que es un montón todavía más. Y además también tengo miedo, ¿no? Que si gasto ese peso y luego no lo recupero, entonces ya va a haber menos dinero disponible que yo pueda conseguir. No, 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 mejor me quedo con mi peso y no gasto nada, ¿no? Entonces esto es lo que sucede en palabras muy sencillas de manera psicológica, si existe deflación, ¿no? La gente no quiere gastar y esto obviamente tiene efectos muy negativos en la economía. Ahora, ¿qué está unado a todo esto? Lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué va a hacer la Fed? Va a seguir subiendo tasas. Las tasas subieron a 4.5%. Ya han disminuido, pues obviamente, la fuerza con la que estaban subiendo las tasas, porque estaban subiendo 0.75 puntos porcentuales por reunión. La última reunión de diciembre solo subieron 0.5%. Sin embargo, es muy probable que la subida de tasas continúe a lo largo del próximo año. A lo mejor no tan rápido como el año actual, pero sí va a seguir la subida de tasas. Y con temas de la inflación vemos que por fin ya está bajando, específicamente en este último mes se encontró en 7.1%, que pues, sigue siendo altísima, pero ya es ganancia, ¿no? Sin embargo, también quiero aclarar que la manera en la que mide el Banco Central la inflación es una manera errónea de medirla. ¿Por qué? Porque específicamente el componente de las rentas es un índice lagueado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues específicamente, por ejemplo, si estamos midiendo este índice actualmente, estaríamos diciendo que está utilizando, en palabras muy sencillas, por así decirlo, los precios de hace 6 meses, ¿no? Entonces esto obviamente genera un número erróneo. Sin embargo, hay una solución. Como les había comentado, hay una página muy buena que se llama Trueflation, que básicamente lo que hace es medir la inflación de una manera más actualizada, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta cuál es la inflación al día de hoy, al 20 de diciembre, es del 5.76%. Vemos cómo la inflación ha estado bajando básicamente día con día y específicamente, insisto, la inflación actual más realista o medida de una mejor forma es de un 5.76%. ¿Que sigue siendo altísima? Sí, pero no es este 7% que nos están mostrando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el próximo año? La inflación va a bajar, pero muy probablemente no baje a este 2%, al menos de que haya una recesión económica muy fuerte, lo cual puede ser, o que la productividad aumente, pero la productividad no va a aumentar de manera tan rápida, ¿no? Necesitamos ahorita nuevos descubrimientos tecnológicos que básicamente nos propelen hacia arriba. Específicamente, creo que la inteligencia artificial va a ser un factor muy importante en los próximos años que pudiese aumentar la productividad de manera significativa y obviamente también todo lo que viene siendo los robots. La robótica creo que también es una área súper importante para poder aumentar la productividad en los próximos años. Ahora hablando un poco del mercado, cómo ha terminado, pues no ha terminado el año, pero básicamente estamos por terminar en un -19%. Si lo pueden ver, es uno de los peores años de la historia y no es muy común que tengamos años rojos tan consecutivos, ¿no? Específicamente hay excepciones como fue la burbuja
tecnológica. Creo que eso fue algo bastante merecido, por así decirlo. Porque si pueden observar antes de la burbuja tecnológica, vean los retornos del S&P. 37%, 22%, 33%, 28%, 21%, ¿no? Era algo completamente ni real. Y obviamente, si pueden observar, la caída realmente no fue tan fuerte como la caída que hemos tenido el año anterior, perdón, el año actual. Pero sí fueron 3 años consecutivos, específicamente el 2000 fue un año en un menos 9%, luego menos 11%, y luego ya hubo un año muy fuerte del menos 22%. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que no es muy común que tengamos años tan agresivos, ¿no? De hecho, años mayores a este podemos observar obviamente el 2008, que fue un año excepcional, el 2000, el 2002, y ya nos tendríamos que ir hasta el 74, ¿no? Para encontrar un año tan negativo como este. Entonces estamos hablando de que de 1970, básicamente a la actualidad, que estás hablando de 30, 52 años, solo hemos tenido 4 años, 3 años tan malos como el actual, ¿no? Entonces es algo que no es bastante común, quiero aclararlo, ¿no? ¿Qué me hace pensar esto? Que es poco probable que el próximo año sea un año tan negativo, ¿no? A lo mejor si es un año negativo, sobre todo si hay una recesión económica, pero si la Fed de alguna manera logra controlar la caída y se vuelve una recesión muy leve, que sería algo impresionante, pero puede suceder, pues no se les haga raro que terminemos el año en verde. O en rojo, pero leve, con muy leve, ¿no? A lo mejor de un -5, -6%, algo parecido. Sin embargo, pues quiero que entiendan que este año fue un año realmente muy malo. Claro, también venía de 3 años consecutivos muy buenos, ¿no? O sea, 30%, 18%, 28.5%. Entonces, es una por otra, ¿no?